Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La boda de Caná. Juan capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Iniciaremos nuestro estudio leyendo el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Teniendo en cuenta la anterior historia bíblica, responde: ¿Qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? La primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea, convirtió agua en vino durante una boda, fue muy especial, ya que esta señal tuvo varios efectos clave, especialmente en los discípulos. Mencionaremos los siguientes. Primer efecto clave: revelación de su poder y su naturaleza divina. El segundo: fortalecimiento de la fe de los discípulos. El tercero: simbología espiritual. En cuanto al primer efecto, revelación de su poder y su naturaleza divina, podemos decir lo siguiente. Esta fue la primera manifestación pública de la gloria de Jesús. Al transformar el agua en vino, mostró su autoridad sobre los elementos naturales, revelando que tenía el poder de realizar milagros, una evidencia de su divinidad. Juan dice que Jesús manifestó su gloria. En cuanto al segundo, fortalecimiento de la fe de los discípulos, podemos afirmar que, según Juan capítulo 2, versículo 11, se expresa lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al presenciar este milagro, los discípulos comenzaron a creer más profundamente en que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. La señal sirvió para cimentar su confianza en Jesús como el Salvador prometido. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de que él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era él realmente. En cuanto al tercer efecto, simbología espiritual, podemos concluir que, desde una perspectiva teológica, muchos ven en este milagro una señal simbólica del nuevo pacto que Jesús vino a establecer. El agua representa las antiguas costumbres rituales judías, mientras que el vino simboliza la gracia y abundancia del nuevo pacto que Cristo vino a inaugurar.
Esto profundizó la comprensión de los discípulos sobre la misión de Jesús. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue, en cierto sentido, su Salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis». Ese profeta al que se refiere Moisés era Jesús, y en Juan capítulo 2, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. Otro elemento que relaciona este milagro como un símbolo espiritual es que el agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Elena de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Del pasaje de las bodas en Caná podemos extraer 3 lecciones espirituales clave para nosotros los creyentes actuales. Primero, confianza en el poder y la providencia de Jesús. Segundo, obediencia a la dirección divina. Tercero, Jesús trae abundancia y transforma lo ordinario en extraordinario. En cuanto a la primera lección, confianza en el poder y la providencia de Jesús, podemos decir: María acudió a Jesús con confianza al faltar vino, aunque él señaló que su hora no había llegado. Ella confió y dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús ordenara. Lección espiritual. Debemos confiar plenamente en Jesús, incluso cuando no entendamos su tiempo, ni entendamos lo que nos pida que hagamos. Él tiene el poder y la sabiduría para proveer, por lo que debemos entregarle nuestras preocupaciones, confiando en que actuará en el momento adecuado. Sobre la segunda lección espiritual, obediencia a la dirección divina, podemos decir lo siguiente: Cuando María les dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que os dijere», ella mostró que la clave para experimentar el poder de Dios es la obediencia. Los sirvientes obedecieron las instrucciones de Jesús sin dudar, incluso cuando no podían entender completamente lo que Él estaba a punto de hacer. Lección espiritual. Para nosotros, la obediencia a la voluntad de Dios es esencial. Aun cuando no comprendemos completamente sus planes, debemos seguir sus mandatos con fe. La obediencia a Dios abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras sorprendentes y milagrosas.
Sobre la tercera lección espiritual, Jesús trae abundancia y transforma lo ordinario en extraordinario, es de resaltar que Jesús no solo transformó agua en vino, sino que lo hizo de manera abundante y con la mejor calidad. El maestro de ceremonias se sorprendió de que el mejor vino se hubiera guardado para el final, lo que simboliza la abundancia y excelencia de las bendiciones que Jesús ofrece. Lección espiritual. Jesús no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace en abundancia. Él tiene el poder de transformar lo ordinario, agua, en extraordinario, vino de excelente calidad. En nuestra vida, Jesús puede tomar las áreas más simples y comunes y transformarlas para su gloria, ofreciéndonos bendiciones que superan nuestras expectativas. Recuerda, este milagro en Caná nos enseña a confiar en Jesús en todas las circunstancias, a obedecer su palabra con fe y a reconocer que Él trae abundancia y transformación a nuestras vidas. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.